Estamos aquí con Coral del colectivo Vía Andalucía, uno de los colectivos que ha presentado propuestas en la Moisa. Bueno, cuéntanos un poco qué objetivos tiene Vía Andalucía y en concreto cuándo os planteáis trabajar en torno al derecho de la comunicación. Los objetivos generales, entre ellos, ¿no?, de Vía Andalucía, son la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, la difusión y el intentar que se haga el cumplimiento efectivo de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de la vida independiente, la educación inclusiva y la accesibilidad universal. Esos son nuestros objetivos fundamentales. Con el tema de la intervención, de la participación en el Foro Andaluz de Comunicación, bueno, nos lo propusieron gente del foro y vimos que era interesante que estuviéramos ahí, porque para las personas con diversidad funcional el aparecer en los medios y el tener presencia en los medios de comunicación es importante porque nos da visibilidad y es una de las carencias que tiene nuestro colectivo. No solo la cuestión de aparecer en los medios, sino también de recibir esa información. ¿Cómo reciben los colectivos de diversidad funcional la información? ¿Cómo les llega? Imagino que dependerá de los casos individuales, ¿no? Cada uno. Nosotros trabajamos, en Vía Andalucía trabajamos mucho con Internet. O sea, es una fuente de información para nosotros básica. Pero claro, yo no puedo hablar por todo el colectivo en general. Hablo de las personas de la asociación, que sí sé que son personas muy interesadas por la actualidad y por las cosas, por lo bueno, las cuestiones sociales y esto, ¿no? A nivel de servicios públicos, las televisiones, las radios, ¿están adaptadas las comunicaciones, los informativos, los programas que se dan, están adaptados para que todo el mundo pueda acceder a ellos? No, en general no. Hay excepciones. En Andalucía tenemos la segunda de Canal Sur, que sí que emite toda la programación en audio descrito y lengua de signos, pero es el único caso que yo conozco, no conozco más. O sea, el resto de los medios nada, o casi nada. Cuando hay un debate parlamentario, si ves ahí al intérprete de lengua de signos, pero nada más. ¿Cuáles han sido vuestras propuestas concretas que habéis presentado en la Moisa? Hemos presentado, la primera, que el tiempo dedicado a la lengua de signos y a la audiodescripción debe de ser al menos de 8 horas. O sea, hemos visto en el borrador que es ridículo a la cantidad de horas que se presenta y no entendemos por qué, como si las personas sordas o las ciegas, bueno, y no solo las sordas, porque hay que decir también que hay personas que tienen dificultades en la audición y no son totalmente sordas. Hay muchos tipos de diversidad en este sentido, sensoriales, ¿no? Como si no tuvieran derecho a la información, al ocio, a la cultura, igual que los demás. O sea, esa limitación en las horas es una cosa que no entendemos. Entonces, mínimo 8 horas. No solo os referís a los programas informativos, sino también, por ejemplo, programas de ocio, series, magazines. Claro, porque todo el mundo tiene derecho a ver la tele, a escuchar la radio, a leer los periódicos, en fin, ¿no? Entonces es absurdo que una parte de la población se quede excluida de este derecho, ¿no? Otra propuesta es que la publicidad debe ajustarse a las mismas medidas, o sea, consideramos que debe de ajustarse a las mismas que el resto de la programación. Es decir, que si consideramos que 8 horas como mínimo para la programación general, incluimos a la publicidad. ¿Por qué? Pues tiene una explicación muy fácil, no porque nosotros queramos hacer publicidad de nada, sino porque creemos que es bastante impactante, llega mucho al público general y es una forma de normalizar esa cuestión, ¿no? Otra propuesta es la obligación de difundir la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en los medios. Y esto viene específicamente articulado en el artículo 8 de la propia Convención, y que, como ya sabemos, es de obligado cumplimiento. Entonces no entendemos por qué no se está haciendo. O sea, eso se tendría que estar haciendo ya en todos los medios. ¿Y nos puedes decir resumidamente qué es lo que dice esta convención? La convención es muy amplia, tiene un articulado muy amplio, pero bueno, es un tratado internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional que España firmó en el 2008 y desde entonces está obligada a cumplirla. Y uno de sus artículos es esto, la difusión de la convención. Entonces todos los medios deberían de estar obligados a difundir la convención. Lo mismo que se han tratado otras cuestiones en los medios, porque son importantes que la sociedad las conozca, ¿no? Otra es garantizar la accesibilidad y el diseño para todos de los edificios de los medios de comunicación. Porque claro,
Por mucho que hablemos de que queremos aparecer, de que queremos ser visibles, si no podemos acceder a los medios, ahí hay una contradicción. Tanto como trabajadores, porque puede haber trabajadores con diversidad funcional que pudieran trabajar en esos medios, o como invitados, o bueno, con participantes en algún momento puntual. Otra propuesta es garantizar la accesibilidad de las páginas web, que la mayoría no son accesibles. Sí somos conscientes de que para esto hace falta que haya profesionales que dominen el tema de la accesibilidad de las páginas, pero creemos que es muy importante porque esto lo marca la ley también y no se está cumpliendo. Si se cumple es porque el propio medio lo hace de manera autónoma, no porque haya una imposición del gobierno. Exactamente, como en tantas otras cuestiones, con lo que respecta a los derechos de las personas con diversidad funcional, se hacen muchas leyes que son un papel mojado, que después no se cumplen. Parece que nuestros derechos como que no son importantes o no. Bueno, esta es una dinámica histórica, esto es de siempre, porque leyes tenemos muchas y buenas, pero el problema es que no se cumplen. Entonces pues seguimos con los derechos sesgados, cercenados, ¿no? Y por último, la promoción de una imagen positiva de las personas con diversidad funcional. Estamos ya aburridos y hastiados de ver la imagen que se transmite de nosotros, que va entre lo compasivo y lo discriminatorio, ¿no? Y no queremos ninguna de las dos cosas. Y por otra está la imagen discriminatoria, despectiva, ¿no?, de persona que no cumple con el prototipo ideal de persona que se considera normal en esta sociedad, y por lo tanto somos excluidos y discriminados en muchos momentos en los programas de televisión o de radio, dependiendo del tema, ¿no?, porque no damos la imagen que se pretende, ¿no?, o que consideran buena. Una forma de crear una imagen de un colectivo es a través de la palabra, ¿no?, que es lo primero que utilizamos. Vosotros defendéis el término de diversidad funcional. ¿Me podrías explicar por qué y cuáles son los argumentos de por qué estáis usando este término? Esta es una expresión o un término, como queramos llamarlo, que surgió en el Foro de Vida Independiente después de amplio debate, y en realidad lo que queríamos expresar es la discriminación que sufrimos las personas que funcionamos de forma diferente en algunas cuestiones o aspectos de la vida al resto de los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que la expresión persona discriminada por su diversidad funcional ya nos parecía demasiado larga. Se quedó en persona con diversidad funcional, ¿no? Queremos transmitir que somos diferentes en algunos aspectos de la vida, funcionamos diferente a otros y nada más, pero no nos consideramos ni personas discapacitadas, ni minusválidas, ni subnormales, ni taradas. A nivel urbano, o sea, estamos continuamente bombardeados de comunicación, publicidad, anuncios, información. ¿Cómo se mueve una persona con diversidad funcional por una ciudad cuando no es accesible esa información? Hombre, la accesibilidad en la información es muy importante, sobre todo para determinadas personas, para determinadas diversidades funcionales, ¿no? Las sensoriales, por ejemplo, ¿no? O las personas, por ejemplo, que tienen la diversidad como la del autismo, ¿no? Que esas personas necesitan imágenes muy gráficas y muy sencillas, muy esquemáticas, que le indiquen dónde deben dirigirse, a quién deben dirigirse, cómo. O en el caso al contrario de los ciegos, cuando toda la información es por escrito, ¿no? ¿Qué pasa con las señalizaciones, por ejemplo, ¿no? Pues claro, no. Es que las ciudades no están pensadas, ni las ciudades, ni los transportes en general, ni los comercios, no están pensadas para todas las personas. Están pensadas para lo que te comentaba antes, para un prototipo que se considera normal. Pero resulta que hay mucha gente que no entra en ese prototipo. Para nosotros es muy importante ser visibles, yo siempre lo digo, ser visibles, que se sepa que existimos, que estamos aquí, que somos gente viva, que queremos vivir y que queremos participar de la vida, de las ciudades, de los pueblos, de la comunidad en general. Imagínate que un colectivo como el vuestro quisiera desarrollar una serie de contenidos en la tele o en la radio pública. Sí. ¿Qué contenidos desarrollaríais para precisamente desmitificar o deshacer todos esos estereotipos? Y por otro lado, ¿qué contenidos te gustaría ver en relación a la diversidad que echas de menos? El tema de la convención me parece muy importante
porque la convención ha supuesto un antes y un después en la forma de ver a las personas con diversidad funcional. O sea, es un cambio de esquemas, de mentalidad, ¿no? Eso es importante y que se difunda es importante, pero aparte de eso, hombre, es que yo creo que realmente es que no hay medio que yo conozca que verdaderamente dé una imagen real de las personas con diversidad funcional. Sí que tenemos una serie de problemas comunes y eso no se aborda seriamente. Ese es el problema. Se nos ve como a un colectivo todavía subvencionable, un colectivo al que asistir, pero no se nos ve como a personas de derecho realmente. Se han dedicado a asistirnos en vez de a empoderarnos o a dejarnos empoderarnos, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos, ¿no? De tener posibilidades como todo el mundo. A nivel de escuelas y a nivel educativo, la infancia, ¿cómo vive la comunicación con sus compañeros, con sus profesores? O sea, ¿están adaptadas realmente las escuelas? Hombre, depende claro, del tipo de diversidad funcional que nos estemos refiriendo, ¿no? No están adaptadas en el sentido de que hay niños que necesitan apoyo que no tienen. También incluso todavía siguen existiendo escuelas no accesibles arquitectónicamente, que ya es grave, ¿eh? Pero claro, hay diversidades como las intelectuales, por ejemplo, que no tienen todos los apoyos que necesitan. Eso hace que la comunicación sea muy deficiente y eso hace que los niños se aíslen mucho. ¿Sería importante, por ejemplo, incluir dentro de la educación estos lenguajes, como por ejemplo el lenguaje de signos o alguna forma de comunicarse con los otros, para también tenerlo más cercano? Sería importantísimo, yo creo que sería un avance grandísimo, porque cuando salieran los niños de la escuela, ya aparte de que conocerían un lenguaje más, que eso nunca está de más, y aparte lo que supone de valor, ¿no? En la educación, eso de educarse con otros compañeros que tienen esas diferencias, que son distintos a él, pero sin embargo llegar a convivir y a conocerse bien, yo creo que eso es un aprendizaje muy enriquecedor, vamos.